En esta lección aprenderás acerca de los multivibradores y por qué son importantes. Veremos el concepto de multivibrador y los tres tipos de multivibradores que existen: el monoestable, el biestable y el astable. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a hablar acerca de los multivibradores. Es muy importante que nosotros entendamos a los multivibradores, ya que al entenderlos podemos trabajar con uno de los circuitos integrados más populares e importantes que existen, que es el 555. Bueno, ¿qué es un multivibrador? Un multivibrador simplemente es un dispositivo que va a tener dos estados. Es decir, vamos a tener un estado que es el estado de 1 o set y otro estado que es el estado de 0 o el estado de reset. Y los multivibradores son muy utilizados en aplicaciones de electrónica digital, por eso tenemos que conocerlos. Bueno, los podemos construir de diferentes formas. Obviamente tenemos diferentes estilos de multivibradores y nosotros los podemos utilizar para guardar información binaria, para contar pulsos de reloj. También se pueden utilizar para ayudarnos en operaciones aritméticas, para generación de ondas que no sean sinoidales, sino ondas de tipo cuadrada o de sierra. Bueno, realmente tienen muchísimas aplicaciones los multivibradores. Tenemos tres tipos de multivibradores, los cuales vamos a ver en esta lección. Tenemos los monoestables, los biestables y los astables. Bueno, vamos a empezar a ver los multivibradores monoestables. Un multivibrador monoestable es aquel que solamente va a tener un estado estable y un cuasi-estado. El estado estable es el estado en el cual permanece el multivibrador hasta que recibe un pulso que va a cambiar su estado. Cuando lo recibe, entonces pasa a un cuasi-estado. Le llamamos cuasi-estado porque realmente, aunque cambia de estado, no permanece estable en este estado, sino que permanece en este estado solamente por una fracción de tiempo. Acá nosotros tenemos un circuito que ejemplifica a este tipo de multivibrador, al monoestable. Ahora, la cantidad de tiempo que va a permanecer en el cuasi estado va a depender de la constante de tiempo del circuito RC que se encuentra adentro del multivibrador. Es decir, va a depender tanto de la capacitancia como de la resistencia que nosotros estamos colocando adentro del circuito. Vamos a tener, desde luego, nuestra salida Q. Aquí la tengo. Aquí es donde vamos a tener la señal que le va a indicar al multivibrador el cambio de estado. Entonces voy a ejecutar. Vean que está permaneciendo en su estado estable, que en este caso es el estado de 0. Aquí tenemos en 0. Mientras no suceda nada, permanece en ese estado. En el momento en el cual yo voy a dar un pulso, que es la señal, entonces vamos a pasar por un lapso de tiempo corto al cuasi estado. No va a permanecer en el cuasi estado, por eso solamente decimos que tiene un estado estable. Permanece por un lapso de tiempo y luego cae nuevamente a su estado estable. Vamos a hacerlo para que vean cómo funciona. Entonces voy a dar clic acá y vean cómo se prende brevemente. Déjenme colocar otra vez en 0 la señal y doy el clic. ¿Vieron? Se prende brevemente. No depende de la duración de tiempo que yo le dé el clic. Ese estado que tenemos nosotros acá, el cuasi estado, va a depender entonces de qué? Pues del circuito RC que nosotros tenemos acá. Entonces, ahí está. Y de esta manera es como funciona un multivibrador monoestable. Nos va a dar un pulso. La duración del pulso depende de las características internas del circuito. Y este pulso solamente sucede cuando nosotros recibimos la señal, independientemente de la duración que tengamos la señal. La puedo dejar varios segundos, pero cuando se recibe la señal es realmente cuando sucede el cambio al cuasi estado. Ahí está. Bueno, ahora vamos al multivibrador biestable. Se le conoce como biestable, ¿por qué? Porque va a tener dos estados estables. Recuerden que mono es uno, entonces el mono estable solamente tiene un estado estable. El biestable tiene dos estados estables. Bueno, estos estados se van a mantener hasta que suceda algo que cambia el estado del multivibrador.
¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a tener una señal y esa señal es la que nos va a servir para indicar el cambio de estado del multivibrador que nosotros tenemos. Acá yo tengo un diseño muy básico de un multivibrador bistable. Tenemos la señal, entonces dependiendo de lo que ocurra en esta señal va a ser el cambio de estado que nosotros vamos a tener acá. Bueno, vamos a llevar a cabo la ejecución. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos. Vemos el estado que tiene. Ahora, si yo doy la señal, ¿qué sucede? Cambia de estado, pero permanece en este estado. Es decir, no fue un cuasi estado como en el caso del mono estable, sino que está permaneciendo en ese estado. Y va a permanecer en ese estado hasta que haya algo que cambie ese estado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a ser el cambio en la señal. Entonces, bajo nuevamente la señal y vean, está en el otro estado. Entonces, cuando tenemos la señal, cambia de estado y permanece ahí. Si la quito, cambia de estado y permanece ahí. Tenemos dos estados que son estables y que se está manteniendo ahí. Esta es la forma como trabaja el multivibrador biestable. El siguiente multivibrador que nosotros tenemos es el que se conoce como estable. En el multivibrador a estable nosotros no vamos a tener estados estables, por eso el A que significa sin, es decir, sin ser estable. En realidad lo que vamos a tener acá son dos cuasi estados, es decir, que este multivibrador va a estar cambiando entre un estado y otro. Va a estar haciendo el cambio 1, 0, 1, 0, 1, 0. Va a tener dos cuasi estados y va a permanecer un tiempo en cada uno de ellos. Las características acerca del tiempo que va a permanecer en cada uno de los estados va a depender de los circuitos CRC que nosotros encontramos en su interior. Es decir, que cambiando la resistencia o la capacitancia, bueno, podemos alterar la constante de tiempo del circuito RC y de esa manera manipular el tiempo que va a permanecer en cada uno de los estados que nosotros tenemos. Ahora, a diferencia del multivibrador que es monoestable o el multivibrador biestable, nosotros no vamos a necesitar una señal externa para que empiece a trabajar, sino que el propio multivibrador produce su propia señal, por así decirlo, para que esté cambiando entre los dos posibles estados que tenemos. Vean el circuito que yo tengo acá, no tenemos ningún punto en el cual vaya a entrar una señal externa. Solito se alimenta y retroalimenta y de esa manera nosotros estamos obteniendo los cambios de estado del multivibrador. Este tipo de multivibrador puede ser utilizado para que nosotros tengamos un generador de pulsos. En este caso, obviamente lo que estamos generando es una onda cuadrada. Entonces, bueno, esto se puede utilizar para qué? Para que nosotros podamos tener luces que flashean o también para que podamos alimentar una bocina y obtener ahí algo de sonido. Realmente, bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, aquí tenemos el circuito, entonces vamos a arrancar la simulación para que vean cómo funciona. Aquí tenemos la salida y esta salida va a estar cambiando entre los dos cuasiestados, es decir, va a ir de 1 a 0, luego otra vez a 1, 0, 1, 0 y así sucesivamente. Entonces, bueno, arrancamos, tenemos que esperar un poquito, ahí está, y vemos cómo se lleva a cabo el cambio entre los estados. La espera inicial es debido a que nosotros tenemos los capacitores y todo esto de los circuitos RC, pero una vez que ya arranca, ya tenemos los cambios en los estados. Ahora, si nosotros vemos la onda que se está generando, vamos a colocarlo acá, vean que tenemos una onda cuadrada. Hay algo de ruido, pero en sí nosotros tenemos una onda cuadrada como tal. Lo podemos utilizar como un generador de pulsos cuando nosotros necesitamos tener pulsos adentro de nuestro circuito.
Bueno, entonces hemos visto los tres tipos de multivibradores que existen. Espero que haya quedado claro, ya que esto es importante para la próxima lección en la cual vamos a empezar a trabajar con el circuito integrado 555.